La Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final en la ciudad de Miami presentan su programa Tocad Trompeta en Sion con el pastor Joel Pérez. Saludos y bienvenidos amigos oyentes, hermanos y público en general a su programa Tocando Trompeta en Sion. El tema para hoy es el secreto de los altares. Bienvenido, pastor Joel Pérez. Yerdy, Dios te bendiga. Qué privilegio, como siempre digo, de poder estar acá contigo y poder ser parte de la edificación del pueblo del Señor a través de la palabra bendita de nuestro Dios. Pastor, usted en el mensaje anterior habló que Elías restauró el altar que había caído para luego hacer descender fuego en él. Viene la pregunta, ¿cuál es la importancia de restaurar el altar? ¿Y a qué altar usted se está refiriendo? Amén, Yerdy. Primeramente nosotros necesitamos entender que cada cristiano necesita levantar un altar. Nosotros como seres espirituales somos altares vivos delante de la presencia de Dios. Y por lo tanto nosotros necesitamos un altar espiritualmente hablando. Recordemos que el altar es el lugar en donde Dios se va a reunir contigo y tú te vas a reunir con Dios. Pero como nosotros tenemos en nuestra mente un altar literal, una tarima en donde te vas a postrar sin darnos cuenta que los altares somos precisamente nosotros, Yerdy. Así como tú me decías, en el mensaje anterior hablamos de Elías restaurando el altar para luego hacer descender fuego del cielo. Y esto es lo más maravilloso. Parece que el apóstol Pedro se refiere al hombre. ¿Qué consejo es el que da Pedro, apóstol? Pedro da un consejo sobre todo a los maridos, a los esposos, Yerdy. Y dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Podemos ver que Dios a través del apóstol Pedro nos manda un consejo a todos los que somos cabeza, a todos los que somos esposos y los que no son esposos y que pronto se van a casar, pues ya desde ahí quiero que agarres este consejo. Y el consejo es, dice, necesitan ustedes aprender a tratar a sus esposas, a sus mujeres, para que sus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir entonces que hay muchas oraciones que son estorbadas, hay muchas oraciones que no llegan a la presencia de Dios, hay muchas oraciones que son disueltas. ¿Por qué? Porque son estorbadas, Yerdy. Correcto, están obstaculizando el paso para llegar al Señor. Yo creo que a Dios no le va a gustar una persona que no está obedeciendo su palabra y tampoco le va a contestar todo lo que Él está pidiendo. Y pastor, ¿de dónde se origina la palabra altar? La palabra altar es una palabra hebrea. Y esa palabra hebrea se escribe misbach, se escribe M-I-S-B-E-A-K-J, misbeach. Pero tiene un secreto muy maravilloso porque esa palabra, Yerdy, esa palabra hebrea misbach, es un acróstico. Ya me hizo recordar usted de mis primeros años de estudios en la primaria. Refrésquenos, ¿qué es un acróstico? Amén, Yerdy, qué bueno que tocas ese punto. Un acróstico es un arte de poder conjugar las palabras. Por ejemplo, para que me lo entiendas más rápidamente, te lo voy a poner en un ejemplo quizá un poco burdo. Cuando decimos la palabra café, por ejemplo, los amantes del café toman el café caliente. Aparte de eso, lo toman amargo, lo toman fuerte y espeso. Ahí podemos ver que hay un acróstico: café caliente, amargo, fuerte y espeso. Cada una de las letras puede formar una palabra o una oración. Entonces, la palabra altar, Yerdy, es un acróstico. Ajá, sí. Y empieza con la primera letra de misbeach, que es la M. Y la M es una palabra que es mejilac y quiere decir perdón. Quiere decir, Yerdy, que en nuestro altar lo primero que tiene que haber es mejilac. Y Mejilá quiere decir perdón. Esto es que cuando yo me postro para orar, cuando yo levanto mi altar, Yerdy, este es el secreto maravilloso. Lo primero que tiene que emanar mi altar es perdón.
Perdón hacia mi esposa, perdón hacia mis hijos, perdón hacia el vecino, perdón hacia mis enemigos, perdón a todo mundo. Si en mi altar no hay perdón, no puede haber altar, Yerdy. Lo primero que tenemos que tener, aquellos que estamos restaurando altares, aquellos que estamos levantando altares, mujer, esposo, los que me estén escuchando en este momento, tú no puedes estar orando y estar enojada con tu esposo. Tú no puedes estar orando y estar enojado con tu esposa. Tú no puedes estar orando y estar enojado con tus hijos, con tus hermanos de la iglesia, con tus hermanos de carne. Tú no puedes estar orando y estar enojado con tu vecino. No puedes estar orando enojado. ¿Por qué? Porque altar, el misterio de la palabra en hebreo, lo primero que tiene que haber en un altar es el perdón. Por eso Jesucristo, cuando viene a esta tierra, Él mismo se hace el altar. Cuando Él está siendo crucificado, dice la palabra del Señor que ya estando allá en la cruz, ya con sus manos horadadas, sus pies perforados, su cabeza llena de la corona de espinas, su cuerpo latigado, dice que abre sus labios y en ese momento abre sus ojos y dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hace. Lo primero que fluyó en Él precisamente fue el perdón. La palabra mejilá es perdón. Necesitamos que en nuestros altares lo que más fluya es precisamente el perdón. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Si en nuestro altar no hay perdón, vamos a tener muchos problemas porque nuestras oraciones van a ser estorbadas. La segunda palabra o la segunda letra de Misbeach es la palabra S, que es Sehut. Y la palabra Sehut quiere decir buenas obras u obras de justicia. Segundo, mi altar tiene que haber perdón, Yerdy. Segundo, en mi altar tiene que haber buenas obras. En mi altar tiene que haber obras de justicia. Pero las obras de justicia y las buenas obras no la vamos a aplicar porque a mí, Yerdy, a veces me da una risa, me provoca pues cierta forma de ver las cosas. A veces los cristianos llegan a la iglesia, Yerdy, y sobre todo los varones, por ejemplo, si va a entrar la hermana fulana que no es su esposa, le abre la puerta para que entre a la iglesia, fíjate. Cuando va a entrar su esposa a la iglesia, entra él primero. Candil de la calle, oscuridad en su casa, dice el proverbio, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que primero tiene que haber perdón, segundo, obras de justicia, y las obras de justicia tienen que empezar primero en casa, tienen que empezar primero con nuestros hijos, con nuestra familia, con los más cercanos a nosotros. Si en mi altar en el hogar hay perdón y hay obras de justicia, buenas obras, cuando yo llegue a la iglesia voy a practicar lo mismo porque ya he hecho de eso mi estilo de vida. A veces en la iglesia o simplemente vamos a otros lugares y van nuestras esposas, a nuestras esposas se le cae algo de la cartera, se le cae algo de sus manos y a veces hasta los esposos le dicen: mi amor, se te cayó algo. Pero si se le cae algo a la vecina, ni siquiera llega a tocar lo que va cayendo porque ya se lo recogió el hermano. Definitivamente, así es. Entonces nosotros necesitamos aplicar obras de justicia a nuestro altar para que realmente nuestras oraciones puedan ser recibidas de parte de nuestro Dios. La tercera letra que aparece en la palabra altar en el hebreo, que es Misbeach, es la B, que quiere decir veraja o veraja. Y esta palabra quiere decir, Yerdy, bendición. Entonces ya tenemos primera palabra, tiene que ser perdón, tiene que haber perdón en mi altar. Segunda, tiene que haber buenas obras u obras de justicia. Pero la palabra veraja quiere decir bendición. Quiere decir, Yerdy, que en un altar genuino, de acuerdo al diseño de Dios, lo único que tiene que fluir es bendición. Usted se postra como altar de Dios a interceder, a pedir por sus hijos, quizá por su esposa, pedir por cualquier persona que en ese momento, cualquier situación que en ese momento llega a su alma. Lo tercero que tiene que surgir es bendición. Yo declaro bendición sobre mi esposa, sobre mis hijos, familiares. Lo único que tiene que salir de un altar, Yerdy, es bendición. El altar no es para: Señor, ahí te lo dejo en tus manos. El altar no es para eso.
El altar es para que fluya perdón, el altar para que fluya hora de justicia, el altar para que fluya bendición. Pero la bendición, por eso es que estamos hablando la importancia, el secreto de poder levantar un altar familiar, Yerdy, en donde toda la familia esté unida y el cabeza de hogar diga: yo bendigo a mis hijos, a mi esposa. Mira, es tan maravilloso, bendice hasta la suegra el que tiene un buen altar. Yerdy, la siguiente letra es la letra J, que es Hayim. Y Hayim quiere decir comunión, vidas entrelazadas. Cuando una persona tiene su altar encendido, cuando una persona, un cristiano, tiene su altar, así como estamos dando el diseño, el modelo de los altares que tiene que haber, esas personas en el hogar, por ejemplo, si el esposo ora de esa manera, con perdón, con obras de justicia, con bendición hacia su esposa va a sentir ese amor, va a sentir ese perdón, porque esa es la respuesta del altar. Y entonces esa esposa va a tener esa vida entrelazada, va a empezar a tener esa comunión maravillosa con su pareja. Van a tener esa comunión maravillosa con sus hijos. Por eso nosotros necesitamos entender este diseño maravilloso. ¿Por qué? Porque en los altares es en donde la bendición empieza a fluir, Yerdy. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 8, cuando Noé desciende del arca, dice que lo primero que Noé hizo después de que puso sus pies, después del diluvio, de estar un año dentro del arca, de cuando se secan las aguas sobre la tierra, Noé se baja del arca y dice que lo primero que hizo fue levantar un altar. Y cuando él levanta el altar, dice la palabra del Señor que Dios, dice, apercibió, olió el perfume agradable que salía del altar de Noé. Y entonces Dios desciende y lo primero que le dice: hago un pacto contigo y yo te prometo que nunca más vuelvo a inundar la tierra o vuelvo a mandar un juicio sobre la tierra de esta magnitud. Veamos el secreto del altar. Cuando el altar es un altar genuino, cuando el altar está levantado con estas 5 letras, que haya perdón, que haya bendición, que haya obras de justicia, que hayan comunión, que hayan vidas entrelazadas, dice, en ese momento se levanta el altar y el aroma agradable sube delante de la presencia de Dios. Y cuando ese aroma agradable sube delante de la presencia de Dios, la voz de Dios se va a escuchar y te va a decir: no importa si han habido juicios sobre ustedes, yo declaro, dice el Señor en este momento, que jamás vuelvo a decretar juicios sobre sus altares, sobre sus vidas. Si han venido situaciones difíciles, si han pasado, situaciones adversas, dice el Señor, cuando yo huelo, cuando yo apercibo ese olor agradable, dice, yo retiro los juicios de delante de esos altares. Mira qué bendición, Yerdy, el hecho de tener un altar restaurado como es el altar que Dios demanda de nosotros. De manera pues de que en los altares es donde debemos hacer las súplicas, ¿verdad, apóstol? En los altares es en donde hay súplica por la familia. Hay personas que nos están hablando a través del programa de radio: pastor, necesito este consejo. Mi hijo de 16, de 17, de 18 años ha sido engañado, han caído en las drogas, malas amistades, los han apartado de la iglesia. ¿Qué hago con ellos? Primeramente, si tu hijo se ha apartado, si tu hijo ha caído en las drogas, número 1, nunca va a dejar de ser tu hijo. Pero el secreto para volverlo a traer, para que desaparezca esas malas amistades, existe un altar personal, un altar familiar. Ahí en ese altar es en donde todas las victorias se van a obtener, sin ira, sin contiendas. Tiene que haber perdón, tiene que ser un deleite poder ir y en ese momento decirle: Señor, aquí estamos, nuestro hijo, la piedra que teníamos aquí como altar se ha apartado, Señor, ha sido confundido, ha sido engañado, pero Señor, aquí estamos nosotros, seguimos firmes, esperando en tus promesas, mi Dios. Y en ese momento empezar a bendecir a ese hijo que se ha apartado, a empezar a bendecir a ese jovencito que ha caído en las drogas. Y yo sé que Dios va a dar la respuesta y no va a tardar Dios en traértelo de nuevo arrepentido como el hijo pródigo. Por eso es la importancia de poder entender en este último tiempo los altares familiares, levantarlos, restaurarlos, pero hay que restaurarlos con estas características. Bendito sea el nombre precioso
de Cristo Jesús. En el altar hay pactos. Solo en un altar se hace pactos. En un altar es en donde tú pactas con Dios y Dios pacta contigo. En ese altar es en donde la bendición es, en el encuentro que vas a tener tú con tu Dios y Dios contigo, y Él te va a bendecir. Alabado sea su nombre. En el altar es en donde se conquistan todas las victorias. Quizá hogares que me están escuchando en esta mañana están pasando situaciones difíciles. Ha llegado la contienda, inclusive a sus mentes ha llegado quizá la idea de divorciarse. Quiero decirte en esta mañana, si en tu altar aparece el perdón, aparece la bendición, en el altar tuyo, en el altar de ella, aparece este diseño del altar, yo les aseguro, la solución está ahí. Lo único que tienes que es perdonar ese error, perdonar los errores de ella, perdonar los errores de él, volver a la reconciliación, y su altar, su hogar se levanta, porque en Dios siempre hay restauración, en Dios siempre hay esperanza y en Dios siempre hay oportunidad. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. 786, tú que estás pasando esa situación quizá en tu altar familiar, tú que ha llegado quizá el pensamiento de divorcio, de separación, o a veces uno dice, no me separo de ti por los hijos. Quiero que sepas, no puedes vivir una vida de esa manera. Tiene que venir un perdón, y esta es la mañana de la oportunidad de que tú escuches este mensaje. Restauremos el altar, levantemos ese altar con perdón, levantemos ese altar con obras de justicia, levantemos ese altar con bendición, levantemos ese altar para que haya una comunión, para que haya una vida entrelazada. Levantemos ese altar para que Dios descienda, y cuando Dios desciende, el fuego de Dios desciende sobre tu altar, consume la ofrenda, eres escuchado y Dios restaura tu vida. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por ti porque siento que una carga por cada uno de ustedes en esos hogares. Ese hijo que se ha apartado del camino del Señor, que ha llegado un espíritu de rebeldía. Yo te invito a hacer un acto profético en este momento. Levántate, pon tu mano sobre tu aparato receptor, sobre tu radio, y vamos a hacer oración. Padre, en esta hora, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, en este momento, mi Dios, yo tomo como punto de contacto, mi Dios amado, estas ondas de radio para bendecir, mi Dios, los hogares que me están escuchando, para bendecir, mi Dios, a esa madre que está gimiendo por su hijo, para bendecir a ese varón, mi Dios, que está gimiendo por su hogar, que sea restaurado. En este momento, por el poder de tu palabra, yo declaro, mi Dios, derribada todo espíritu de contienda, todo espíritu de falta de perdón, toda fortaleza que se ha levantado en esos hogares, mi Dios, en el nombre de Jesús los derribo y declaro bendición sobre ellos, mi Dios. Declaro que sus altares son restaurados en esta mañana, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Los invitamos para, si ustedes no tienen un lugar donde congregarse, están apartados, están buscando una fuente donde puedan sus almas ser bendecidas, alimentadas, pues los esperamos. La Iglesia de Cristo Ministerio Llamada Final en la ciudad de Miami. Estamos ubicados en el 14225 Northwest 8 Avenida. Así es que puede visitarnos los martes 7:30 de la noche, viernes 7:30 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. Solo tenemos un servicio en el cual pues adoramos, bendecimos a nuestro Dios. Dios te bendiga ricamente. Si usted quiere una copia completamente gratis de este programa, llame al 786-355-4276. 786-355-4276. Llame ya. Si este programa ha sido de su bendición y desea obtener copia del mismo, llame al 786-355-4276. 786-355-4276. Dirección electrónica llamadafinalmia@aol.com. Búsquenos en Facebook, Llamada Final Miami. Visite la iglesia Llamada Final Miami en la 14225 Northwest 8 Avenida, Miami, Florida 33168.